agosto de 1944. En los cielos de Europa, los pilotos aliados libraban una batalla épica para reconquistar el dominio del aire de la Alemania nazi. Cuando llegaban los cazas. Objetivo a las 7 en punto. Al ataque, vamos a por ellos. Contra todo pronóstico, un grupo excepcional de pilotos superó un desafío histórico. Sabíamos que lo podíamos hacer mejor que nadie. Eran pilotos que no solo combatían contra la Luftwaffe en el cielo, sino también contra los brutales prejuicios del ejército estadounidense. Si les das la oportunidad, los negros rinden tan bien como cualquiera. Esta es la historia de los valientes pilotos de Tuskegee, los Red Tails, contada por ellos mismos. Nos llamaban los Luftgangsters, los gángsters del aire. Los primeros pilotos de caza negros de Estados Unidos que se convirtieron en algunos de los mayores ases de la Segunda Guerra Mundial y cambiaron el curso de la historia norteamericana. Pilotos de guerra, Red Tails. Verano de 1944. El grupo de cazas 332, más conocido como pilotos de Tuskegee o Red Tails, solo llevaba un año en el frente, pero su reputación se había disparado. Los pilotos se centraban en proteger a los bombarderos aliados, pero en casa, su extraordinaria historia había despertado la imaginación de los estadounidenses negros. Los universitarios de la época clavaban fotos de los pilotos de Tuskegee en sus colegios mayores. En la comunidad negra eran el ideal a seguir. Eran lo que querían ser los niños de mayores y con quien las niñas querían casarse. Ramitelli, Italia. Los pilotos del 332 recibieron calurosamente a Charles McGee tras el éxito de una misión sobre Alemania protegiendo bombarderos estadounidenses. McGee era un estudiante de ingeniería de 25 años de Ohio que siempre había querido volar. Nos dieron la oportunidad y logramos lo que muchos creían que era imposible. En el alto mando militar casi todos dudaban de que un hombre como McGee pudiera pilotar un avión y mucho menos combatir contra la entrenadísima Luftwaffe. Para McGee y sus compañeros de Tuskegee, el viaje desde el prejuicio de su país al frente italiano había sido épico. Todo empezó con el devastador ataque japonés contra la flota estadounidense en Pearl Harbor, un suceso que introdujo a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Roscoe Brown, de 22 años, hijo de un asesor político de Washington, tenía ganas de alistarse y luchar por su país. Cuando empezó la guerra, sabíamos que queríamos ir, pero queríamos ir en las mejores circunstancias posibles. Queríamos ser oficiales, queríamos ser pilotos de Tuskegee. Yo estaba oyendo el partido de los Giants de Nueva York y los Dodgers de Brooklyn, y en el descanso me enteré de que había empezado la guerra. No sabía dónde estaba Pearl Harbor. ¿Y los japoneses? Ni idea. Pero el mundo estaba en guerra. Y todos iban al ejército, a la marina, a los marines. Yo quería ir a las fuerzas aéreas. Pero era consciente de que era imposible ser piloto. La política del ejército se basaba en un estudio de la Academia del Ejército de 1925. Su objetivo era discernir cómo usar a un 10% de la población del país si volvía a haber una guerra. Decía que los negros estadounidenses estaban cualificados físicamente, pero eran mentalmente y moralmente inferiores, y solo podrían usarse en puestos de servicio. Los orígenes de Tuskegee se remontaban a 2 años antes de que los japoneses bombardeasen la flota estadounidense en Hawái. Ningún país puede pacificar a los nazis. En 1940 la guerra parecía inevitable y el presidente Roosevelt se vio presionado por organizaciones de afroamericanos para que diera más oportunidades a los negros en el ejército, incluidas las fuerzas aéreas.
Franklin Roosevelt anunció que en las fuerzas aéreas habría un nuevo programa de entrenamiento para negros. Estarían segregados, separados del resto de los que se formaban, y tendría lugar en Tuskegee, en Alabama. Muchos altos mandos se opusieron ferozmente al experimento de Tuskegee, como se conocía, pero se reclutó a los negros más brillantes y se captó a universitarios de todo Estados Unidos. Las fuerzas aéreas decidieron cumplir al pie de la letra lo que les pedían. Entrenarían a los pilotos negros, pero estaban seguros de que fracasarían, porque todos sabían que los negros no podían pilotar aviones. No nos pareció un experimento. Sabíamos que íbamos a triunfar. Sabíamos que lo podíamos hacer mejor que nadie. Para jóvenes como Alexander Jefferson, que soñaba con volar desde niño, fue una gran oportunidad. Cuando me surgió la oportunidad, la aproveché. Me alegré mucho. Tenía ganas de ir. Era una aventura. Yo era joven y atolondrado. Los instructores de los niveles primario, básico y avanzado eran todos blancos. Y todos los del resto de la base eran negros, los mecánicos, los cocineros, los camioneros. Y todos los reclutas eran negros. El revolucionario programa de formación abrió sus puertas en julio de 1941. El hombre escogido a dedo para dirigir la nueva unidad fue Benjamin Davis. Estaba acostumbrado a la adversidad y llevaba el espíritu de lucha en la sangre. El coronel Benjamin Davis Jr. era un líder excepcional. Su padre había sido el primer general negro del ejército. Él había asistido a West Point a principios de los años 30. Y nadie le había dirigido la palabra. En la academia nadie le hablaba, ni en el comedor ni en el dormitorio. Le hicieron el vacío. Le trataron como si no fuera una persona, como si fuera invisible. Era el hombre ideal para el puesto. Era capaz de mantener unidos a los hombres y de moldearles como quería moldearles. Era soldado. Y nosotros éramos civiles de uniforme, hay que reconocerlo. Ante los arraigados prejuicios, Davis sabía que sus hombres necesitaban no solo ser competentes, sino ser los mejores si querían superar el desafío. Cuesta explicar con palabras la sensación de los primeros vuelos. De poder despegar del suelo y girar y dar vueltas en un nuevo entorno. Estar en el aire era algo distinto. Pero la verdad es que tampoco había conducido nunca un coche. Salías como teniente segundo, con una barrita dorada en el cuello y un par de alas. Y ya eras piloto. Estos hombres son pioneros de una aventura tan nueva que los que tengo ante mí pueden considerarse precursores del movimiento que os ha granjeado un lugar entre los hombres que luchan en el cielo. Éramos atrevidos, sí. Teníamos muchas ganas. No teníamos miedo. Los Red Tails entraron en combate por primera vez en abril de 1943. La verdadera prueba fue al año siguiente. En junio de 1944 los aliados ya habían invadido la mayor parte de Italia y se convirtió en una base crucial para los exhaustivos bombarderos estadounidenses de la Alemania nazi. Los bombarderos sufrían grandes pérdidas por los veloces ataques alemanes y necesitaban protección desesperadamente. El alto mando no tuvo otra elección que pedir ayuda a los Red Tails, que fueron destinados al frente italiano. Había llegado el momento de demostrar lo que valían. No solo al enemigo, sino a sus compañeros blancos. Muy bien, señores, siéntense. Buenos días. Buenos días, señor. Cuando te levantabas por la mañana, todo el mundo se reunía en una sala. Hoy no tenemos nada complicado. Y allí estaba B.O. Davis, que era el oficial al mando. El jefe de operaciones, el mayor Glid, llegaba luego. Nuestra misión
Y nos informaban del vuelo del día, de la misión del día. Abajo estaba Ramitelli. Cuidado si hay actividad de 109. Y luego una larga línea roja marcaba el camino a Alemania. Tenemos órdenes de Washington. Lo que vamos a hacer hoy... Todo se reducía a la hora en que tenías que encontrarte con el grupo de bombarderos que te asignaban. Les escoltaremos para garantizarles una travesía segura. Necesitaban escolta de protección. En 1944 los nazis estaban luchando a la defensiva en 3 frentes. Los rusos avanzaban rápidamente hacia Alemania desde el este a través de Polonia. Y los aliados bombardeaban sin parar desde el sur y desde el oeste. Los pilotos de Tuskegee asumieron el papel de escoltas de los bombarderos de la 15ª Fuerza Aérea. La 15ª Fuerza Aérea era una unidad de bombardeo a gran distancia. Atacaban objetivos dentro de todo el Reich. Los cazas alemanes defendían muy bien su espacio aéreo. Y los bombarderos aliados, aunque iban muy bien armados, requerían protección. No podían sobrevivir sin ella. Desde el Mediterráneo los aliados seguían atacando objetivos alemanes con el fin de reconquistar Europa. Los pilotos de Tuskegee ya estaban en medio de la acción y actuaban como guardaespaldas en los barridos masivos de los bombarderos. Al final recibieron un modelo mejor que los aviones destartalados que habían estado pilotando en Italia. Junto a su nuevo estatus, les asignaron el mejor caza de los aliados, el P-51 Mustang. El P-51 tenía una artillería muy potente y una gran maniobrabilidad. Era pequeño, ligero y muy veloz. Se podía mover, se podía girar, se podía bajar, se podía ir rápido, se podía aterrizar. Era un avión precioso. Respondía muy bien. Empujabas la palanca, tenía un montón de potencia y despegaba. El P-51 con el motor Rolls-Royce Merlin era la quinta esencia de volar. En lugar de escoltar a los bombarderos parte del camino, podían pegarse a ellos hasta Alemania, a la ida y a la vuelta, y prestarles apoyo y defensa continuos. Era una gran ventaja para los bombarderos. Campo Aéreo Ramitelli, Italia, 28 de junio de 1944. El nuevo P-51 Mustang era el mejor de su categoría, pero para los novatos como Alex Jefferson y su amigo Osel Dixon, el aprendizaje fue duro. Osel Dixon y yo fuimos a ver los nuevos P-51. Dixon tenía rango superior, así que le dieron un avión primero. Yo me senté a mirar cómo lo preparaba. Vi cómo se controlaban los cargadores, cómo se arrancaba, dónde estaban los otros mandos, la radio. A pesar de haber recibido una lección sobre los mandos del Mustang, Dixon cometió un error muy simple. No leyó la lista de comprobaciones y se fue volando. Esperé a que volviera. Íbamos a usar el mismo avión. Entonces descendió, rozó el aeródromo, ascendió y giró lentamente a un lado. Pero lo hizo mal. Y ¡boom! Se cayó. Explotó. Se mató. Luego descubrimos que llevaba lleno el depósito de 320 litros y que así no podía maniobrar, porque desequilibraba el centro de gravedad. Media hora después me dijeron: Jeff, te toca. Volé recto y nivelado durante 2 horas y media o 3. Volví y aterricé. Sin maniobrar nada. Estaba aterrado. Así fue mi iniciación con el P-51 Mustang.
Hicimos 2 vuelos de prueba en el P-51 y en el tercero fuimos directos al combate. Los Red Tails habían entrado en combate porque el cuerpo de bombarderos estadounidense estaba perdiendo hombres y aviones a un ritmo alarmante. En un solo mes, los nazis habían derribado 144 bombarderos. Habían muerto más de 1000 hombres. En respuesta, Ira Iker, el comandante en jefe de las fuerzas aéreas aliadas en el Mediterráneo, emitió nuevas órdenes para los Red Tails y otras unidades de cazas: no perseguir a los cazas alemanes, pegarse a los bombarderos y defenderlos con su propia vida. Iker decidió que el deber de un piloto de caza que escoltaba bombarderos era protegerlos. No era salir a derribar cazas alemanes. Y pasó esa orden a los escuadrones de Italia. Y algunos se lo tomaron extremadamente en serio. Los comandantes como Benjamin Davis decidieron que los Red Tails cumplirían la orden de Iker al pie de la letra. Había un motivo por el que Benjamin Davis insistió tanto en cumplir la orden de Iker. Era muy consciente de que había mucha gente esperando a que cometieran un error, y no lo iba a permitir. Somos más que capaces. Querían demostrar que eran iguales que sus colegas blancos. Para volar escoltando de cerca hacía falta una estricta disciplina. Teníamos 8 aviones aquí, 8 aviones aquí, y volábamos cruzándonos entre los bombarderos a entre unos 150 y 300 metros por encima de ellos. Íbamos más rápido que los bombarderos y teníamos que hacer eses para no adelantarnos y a la vez mantener la velocidad. No les dejábamos aunque viésemos aviones alemanes porque a menudo eran reclamos para apartarnos de los bombarderos. Solo atacábamos a los cazas si se acercaban lo suficiente como para disparar a los bombarderos. Si se quedaban a entre unos 90 y unos 120 metros no les atacábamos. Querían ir tras ellos, querían perseguirlos, pero gracias a la disciplina que Davis enseñaba a sus pilotos, se aguantaban y se quedaban con los bombarderos. Algunos querían salir detrás de los alemanes, pero no. Siempre había un coronel que te decía que guardases la formación. Mes tras mes, los marginados de Tuskegee escoltaron bombarderos hasta Alemania y Europa Central, y poco a poco su reputación creció entre los hombres a quienes defendían. Medallas concedidas a oficiales negros. El Ministerio de la Guerra ha informado hoy. La prensa negra escribía artículos sobre todo lo que hacíamos, sobre nuestras hazañas. Aparecían en las portadas. Se empezó a hablar del grupo de pilotos de caza negros, y siempre destacaban que eran negros los que lo estaban haciendo también. Salimos en la prensa. Porque había gente que no se creía que pudiésemos hacerlo. Parte de la presión que sentían era que dentro de las fuerzas aéreas había mucha gente que quería verles fracasar. Buscaban excusas para echarles de las fuerzas aéreas, para decir que no podían hacerlo, que el experimento había fracasado. Las tripulaciones de los bombarderos reconocieron que los Red Tails eran esenciales para su supervivencia, hasta el punto de que algunas tripulaciones empezaron a solicitarlos. Lo irónico es que no tenían ni idea de que eran negros. En las misiones sobre territorio enemigo sabían que la Luftwaffe podía aparecer en cualquier momento. Había que estar alerta. Podía pasar cualquier cosa. Alguien decía: cazas a las 9 en punto. Y mirabas a las 9 en punto y había unas manchitas negras a 10, 12 o 14 kilómetros de distancia. Unas manchitas negras que se movían. Si atacaban tenías que prepararte para el combate. Tenemos compañía. Eran misiones peligrosas. Pero en los meses venideros la guerra sería aún más peligrosa para los hombres del 332. En junio de 1944 los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en el norte de Francia, con la brújula apuntando a Berlín.
Al mismo tiempo, los bombardeos masivos sobre Alemania se intensificaron. Cazas a las 7 en punto. Los Red Tails afroamericanos se estaban convirtiendo en una auténtica fuerza de combate, cada vez más inmersa en situaciones de peligro, ahora que había demostrado que estaba lista para la acción. Nuestras instrucciones eran no abandonar a los bombarderos, aunque hubiera cazas alemanes alrededor. El Focke-Wulf 190 de la Luftwaffe era el azote de los escuadrones de bombarderos. Rápidos, ágiles, armados con ametralladoras y cañones en manos expertas, podían compararse con los Mustang de los Red Tails. Y la directriz de permanecer cerca de los bombarderos se relajó. Si hacían una pasada, entonces nuestro jefe nos mandaba a por ellos. Soltad los tanques. Id a por ellos. ¡Seguidme! Era muy intenso, muy rápido, rapidísimo. Íbamos en zigzag, nunca volábamos en línea recta. Todos iban hacia adelante y hacia atrás. En mi cola, ¿lo ha visto alguien? Hacíamos círculos. El as del aire de la Luftwaffe, Hans Ekkehard Bob, recuerda una batalla contra el P-51. Mi escuadrón y yo nos enzarzamos en una pelea con Mustangs. Estuvimos luchando en el aire media hora. Media hora haciendo espirales. Volé como un loco. Cuando apretabas el gatillo, activabas las armas. También activabas una cámara que te mostraba a qué disparabas, para verificar si habías derribado un avión. Un alemán decidió caer en picado y pude ponerme a su cola. Tienes que anticiparte a tu objetivo. Si disparas donde está, ya no está allí cuando llegan las balas. Y al final se estrelló contra el suelo. A menudo digo que si hubiera girado a la izquierda, nadie sabe lo que habría pasado. Cuando una misión tenía éxito, los Red Tails regresaban a la base haciendo una exhibición. Llegábamos volando bajo, luego subíamos y hacíamos un tonel, y después dábamos la vuelta y aterrizábamos. Así anunciábamos que la misión había sido un éxito. Cuando volvías a pisar tierra, sabías que habías sobrevivido. Sabíamos que podíamos hacerlo tan bien o mejor que nadie, y queríamos demostrarlo cada vez que volábamos. Vuestro trabajo es proteger y defender, pero si vosotros o vuestros hombres tienen problemas, tenéis que atacar. En los demás casos, solo protegemos y defendemos. Mayor Glee, muestre las imágenes. Cuando volvíamos, nos ponían películas en la sala común para que viésemos cuándo habíamos acertado o fallado. Era todo muy preciso. Había que aprender de los veteranos. Los veteranos conocían las maniobras de combate, sabían calcular el espacio, la altura y la separación a la que había que volar. Cada vez que volábamos, aprendíamos algo nuevo. Bajo la supervisión de Davis, los pilotos del 332 formaron un grupo muy unido en su base italiana de Ramitelli, un terreno agrícola reconvertido cerca del mar Adriático. Era una unidad completamente negra que gestionaba toda la base. En Ramitelli no había ningún blanco. Durante toda la guerra, los pilotos de Tuskegee fueron un grupo aislado con sus propios mecánicos, operadores de radio y personal de apoyo. La razón era muy sencilla. En esa época, las reglas del ejército de Estados Unidos estipulaban que ningún negro podía dar órdenes a un blanco. Y era un problema potencial porque los pilotos tenían un rango superior a sus mecánicos. Era un grupo de personajes variopintos, sí. Muy individualistas. Teníamos que ser así. Hablábamos de nuestras novias, nuestras vidas, los aviones,
Conseguimos construir un suelo en las tiendas para no pisar el barro. Era un estilo de vida muy primitivo, en plena naturaleza. Gano yo. Iba a encender un cigarrillo. El oficial al mando Ben Davis, que era muy estricto en el aire, relajaba la disciplina en tierra. Cuando le veías, siempre había que decirle, sí, señor. Excepto en las partidas de póker. Ahí le llamabas por su nombre de pila. Ya está, ha sido divertido. Gracias, chicos. Pero hacia las 11 o las 12, de repente se levantaba y le volvíamos a llamar teniente. Volvíamos a ser militares. Se acababa la timba. Sí, señor. Cuando comparecían ante el coronel Davis, tenían que estar preparados para el combate. Tras haber demostrado su valor en la batalla, a los pilotos de Tuskegee se les asignó otra misión peligrosa. Les escogieron para debilitar las defensas alemanas en previsión para la invasión del sur de Francia planeada para agosto de 1944. Bueno, ya tenemos los detalles. Vamos a echarles un vistazo. No es nada complicado. Tenemos que eliminar esas estaciones de radar. Nos indicaron unas estaciones de radar en el sur de Francia. Torres altas con muchos edificios. La mayoría de las tareas que habían desempeñado habían sido estrictamente escolta de bombarderos. Fue la oportunidad de atacar al enemigo en igualdad de condiciones, sin la atadura de tener que pegarse a los bombarderos. La misión entrañaba una de las tácticas más peligrosas usadas por los pilotos de cazas, el ametrallamiento del suelo. Los Red Tails tenían que volar a una altura extremadamente baja a la vez que disparaban a objetivos. Nuestras misiones más duras fueron las de ametrallamiento a baja altura, porque las baterías antiaéreas se centraban en ti en cuanto te acercabas y... Las baterías antiaéreas les apuntaban en cuanto se acercaban, y eran objetivos muy fáciles. Era la tarea más peligrosa de cualquier piloto de caza. 12 de agosto de 1944. Tolón, en la costa sur de Francia. Los Red Tails fueron enviados para ametrallar un radar alemán fuertemente defendido. 16 aviones formaron en grupos de 4. Comenzó el ataque. Alexander Jefferson recuerda claramente ese día. Yo era el número 16. Era Tail en Charlie, el último que cruzaría sobre el objetivo. Era un día despejado, con el cielo azul. Bajamos a unos 450 metros y las radios enseguida nos detectaron. Las baterías antiaéreas empezaron a disparar desde todo el acantilado, lanzando proyectiles. Nosotros contraatacamos. Íbamos a casi 650 kilómetros por hora, muy pegados a la pared. Yo me puse justo encima del objetivo y ¡boom! Miré y había un agujero encima de la lona. El proyectil me había entrado por el suelo. Salieron llamas y se me quemaron los guantes. Tuve que saltar. Entonces no había asientos de eyección. Tuve que tirar de una palanca roja. Y se abrió todo el techo. Tiré de la palanca para ganar algo de altura. Me quité el cinturón y ¡boom! Salí catapultado por la fuerza centrípeta. Al salir recuerdo que vi cómo ardía la cola. Logró salir con los segundos contados, pero su odisea no había hecho sino empezar. Recuerdo que miré a los árboles y le dije, se abrió el paracaídas. Y caí en los árboles.
Y cuando intentaba salir, oía un tío que decía, «¡Az soya Leutnant!». Yo dije, «¡Ah, teniente!». ¿Qué es esa bala? ¿Lleva su nombre escrito? Esa no me preocupa. Me preocupa la otra. ¿Para quién pueda ser? Los alemanes hicieron prisionero a Jefferson. El resto de los Red Tails regresaron a la base creyendo que había muerto en acto de servicio. No me vieron saltar, así que cuando volvieron a la base informaron de mi muerte. Mis padres recibieron un telegrama. Cuando mataban o capturaban a alguien, te dabas cuenta de que no era un juego de niños. Los aliados estaban aplastando a la maltrecha Luftwaffe, pero con un coste. Entre junio y agosto del 44 murieron o desaparecieron 18 Red Tails. Era difícil buscar sustitutos, así que se alargaron los turnos. Los sustitutos tardaban mucho en llegar. Yo acabé realizando 82 misiones tácticas y 54 estratégicas antes de que llegase mi reemplazo. La antaño todopoderosa Luftwaffe se encontraba en apabullante inferioridad numérica ante los cazas aliados, carecía de combustible y perdía rápidamente sus mejores pilotos y el dominio de los cielos. A medida que avanzaba la guerra aérea en Europa, los estadounidenses enviaron miles de bombarderos de la 8ª Fuerza Aérea y entre 500 y 600 de la 15ª, mientras los británicos bombardeaban Alemania de noche. La Luftwaffe cada vez estaba más abrumada. Capturado cuando los alemanes derribaron su Mustang, Alex Jefferson recuerda su primer día como prisionero de guerra. Nos transfirieron a un campamento de prisioneros. Por el camino pasamos por Frankfurt del Meno, donde nos interrogaron. Yo era solo un piloto que seguía órdenes. Atacaba estaciones de radar. No sabía nada. Tenían mis notas del instituto y de la universidad. Sabían hasta cuántos impuestos pagaba mi padre por su casa. Sabían más de mí que yo mismo. Luego sacaron un libro grande en el que ponía Grupo de Cazas 332, negros, Red Tails. Miré el libro y tenían fotos de todos los que se habían licenciado en la Academia de Tuskegee. Yo lo hice en enero del 44. Así que era 44A. Me dijeron, «Teniente, ¿es usted?», señalando la foto de la graduación. Nos llamaban los Luftgangsters, los gángsters del aire. Gracias a los espías alemanes infiltrados en Estados Unidos, los interrogadores de Jefferson sabían todo sobre los hombres del 332. No se podía decir lo mismo del resto del ejército norteamericano. Aunque eran superestrellas para la prensa negra, muchos combatientes estadounidenses todavía no tenían ni idea de que los Red Tails era una unidad negra. Si solo te fijabas en lo que decía la prensa blanca, era fácil pasarlos por alto. Bert Bardeman, un operador de radio de bombardero de 19 años, aterrizó cerca de la base de los Red Tails a finales de marzo de 1945. Bert recuerda la sorpresa que se llevaron sus amigos y él cuando vieron a los hombres del 332. Miramos y vimos un montón de negros corriendo hacia nosotros para ver si estábamos bien. Eran aviones con colas rojas. Así que enseguida me di cuenta de que era la base de los pilotos de caza que nos protegían. No sabíamos de dónde venían. No sabíamos nada de Tuskegee.
Nos quedamos con ellos 4 días y 4 noches hasta que nuestra base nos envió un avión para llevarnos de vuelta allí. Estuvimos charlando, jugando a las cartas, bebiendo alcohol. Nos alegramos de tenerles. Hasta que no aterrizaron en Ramitelli y no vieron a todos esos negros dirigiendo la base, no se dieron cuenta de que había pilotos negros en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Era más secreto que la bomba atómica. Estaba en una habitación con otros 9 hombres en Stalag Luft 3, a 130 kilómetros, al este de Berlín, en la frontera polaca. En total había unos 10.000 oficiales derribados sobre territorio ocupado por Alemania. Y los alemanes lo sabían todo de todos los prisioneros del campo. Era un grupo de hombres de alto nivel educativo. Me trataron como a cualquier estadounidense. Sin animadversión, dentro del campo no había racismo. Pero la vida allí... sobrevivimos. La seguridad del campo era brutalmente estricta. Los prisioneros estaban bajo vigilancia constante. Para no volverte loco, te mantenías ocupado. Yo hacía dibujos. Me sentaba y dibujaba. Y una vez me dije, espera un momento, casi te matan. Me di cuenta de lo cerca que había estado de morir. Dios mío. Aunque estaban aislados del mundo exterior, los prisioneros ideaban formas de engañar a sus captores. Teníamos una radio pequeña. Escuchábamos la BBC y estábamos al tanto de los avances. Sabíamos muy bien lo que pasaba, pero había guardias alemanes recorriendo el campo constantemente. Nosotros permanecíamos unidos, pasara lo que pasara. Había que sobrevivir. A finales de 1944, en un último esfuerzo por salvar el régimen de Hitler y cambiar lo que parecía inevitable, la Luftwaffe desarrolló un caza radicalmente nuevo. Alteró las reglas del juego porque era más potente y veloz que cualquier otro avión del cielo. Fui el primero que vio esos aviones a las 9 en punto. Y dije que fuésemos a por ellos. En enero de 1945, Alemania se encontraba bajo el implacable ataque aliado. Los ejércitos de Hitler se limitaban a defender sus propias fronteras y el bastión nazi de Berlín. Se notaba la presión de las cifras sobrecogedoras de bombarderos aliados que sobrevolaban Alemania día y noche, que arrasaban las fábricas y cortaban los últimos suministros de combustible. Los alemanes tuvieron que dedicar hasta el último piloto que les quedaba a la defensa de los miles de bombarderos que había en su territorio. Les superábamos en entrenamiento de pilotos y fabricación de aviones. Cada vez que derribábamos uno, significaba que ya no volvería otro al día siguiente. La Luftwaffe esperó compensar con tecnología su inferioridad numérica. Desde el principio de la guerra, los científicos alemanes habían estado experimentando con la propulsión de chorro. Y en un último esfuerzo por dar un giro a la guerra, la Luftwaffe lanzó su avión más avanzado, el Messerschmitt Me-262. El Me-262 fue el primer gran avión de propulsión a chorro que entró en combate. Era un avión de nueva generación. La velocidad del 262 no tenía parangón. Era capaz de alcanzar velocidades máximas de unos 870 km por hora, es decir, era 160 km por hora más rápido que el P-51 Mustang. Acercándose a esa velocidad, tenía muchas posibilidades de derribar bombarderos.
Para cuando se daban cuenta, ya los habían derribado. Los pilotos de Tuskegee oyeron rumores de los nuevos cazas de propulsión a chorro alemanes. Enfrentarse a un avión así en combate era algo totalmente nuevo. El primer encuentro para los Red Tails fue en una misión sobre Berlín. El 24 de marzo de 1945, el teniente Roscoe Brown dirigía el Escuadrón 100. En la misión de Berlín tuvimos que estar muy atentos. Vi unas estelas de cazas a las 9 en punto y dije: ¡Soltad los tanques, seguidme! Soltar los tanques de combustible adicionales aligeró los Mustang para que fueran más rápidos y maniobrables. Volé bajo los bombarderos haciendo una S y me alejé de los cazas. Hice una maniobra tan brusca que me quedé sin mi lugarteniente. Estaba a 7.600 metros sobre Berlín, yo solo. Estaba sobre Berlín, acercándome cada vez más. Apreté el gatillo mientras lo mantenía en el punto de mira. Las balas le dieron en el centro. Y explotó. Las mejores historias son las que surgen espontáneamente. Marcamos el récord de ser los primeros en derribar ese tipo de avión sobre Berlín. Cuando volví a la base pasé entre la hilera de tiendas, ascendí, hice un par de toneles, di la vuelta, volví a subir e hice otro par de toneles. Todo el mundo estaba entusiasmado. Así les anuncié que había hecho algo grande. 6 semanas después de que Roscoe Brown derribase ese ME-262, Alemania izó la bandera blanca. La guerra más destructiva de la historia por fin había terminado. Los Red Tails habían superado grandes retos para convertirse en una de las mejores unidades de la Segunda Guerra Mundial. Su extraordinario palmarés contenía 111 aviones enemigos derribados, 150 aviones destruidos en tierra y más de 100 trenes destruidos en ataques terrestres. Por el camino habían sufrido 66 bajas. Murieron algunos pilotos buenísimos, pero así es la vida. Ganas algo, pierdes algo, pero así avanzas. Los Red Tails ganaron 3 medallas como unidad que les reconocían oficialmente como uno de los grupos de cazas de élite de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Fue un logro extraordinario para un grupo de hombres a quienes les habían dicho que los negros no podían volar ni mucho menos ser pilotos de caza. Como muchos de sus camaradas, el prisionero de guerra Alexander Jefferson fue liberado por soldados norteamericanos. Nos liberó el tercer ejército del general Patton. Fue como estar en el cielo. Menudo día, menudo día. La ilusión de volver a casa fue breve para Jefferson y otros soldados afroamericanos. Volvimos a Estados Unidos, vimos la Estatua de la Libertad, banderas ondeando, y cuando bajamos por la pasarela ponía blancos a la derecha, negros a la izquierda. Maldita sea. Vaya vuelta a casa. Nos sentimos muy mal. Para los soldados blancos había 30 o 40 periodistas. Para los negros solo había 2 y un saxofonista. El experimento de Tuskegee tuvo un éxito sin precedentes y el cambio que presagiaba no pudo retrasarse mucho más. En 1948 todos los cuerpos del ejército acabaron con las políticas de segregación. Al ganar la guerra en 2 frentes, contra los prejuicios en casa y contra el nazismo en Europa, los pilotos de Tuskegee, los icónicos Red Tails, se ganaron un lugar en los libros de historia. Si les das la oportunidad, los negros rinden tan bien como cualquiera. Todos los pilotos de Tuskegee teníamos las mismas agallas. Había que tener ese tipo de agallas para sobrevivir.